Como vi que les gustó el video donde explicaba las diferencias entre reciclo y actividad empresarial, les traigo un video ahora comparando reciclo con arrendamiento para que puedan tomar también una buena decisión de cuál régimen les conviene más. Primero que nada es importante precisarles que esto no aplica para los que rentan por plataforma tipo Airbnb, es exclusivamente para los arrendadores ya sea de casas habitación o locales comerciales. Precisar también que Reciclo permite que los arrendadores tributen en este régimen y aparte hay otro régimen de arrendamiento exclusivamente que tiene también beneficios y son los que vamos a exponer estas diferencias. Para empezar en materia de ingresos, recordemos que Reciclo tiene un tope de 3.5 millones de pesos, mientras que Arrendamiento no tiene este tope. Las tasas en Reciclo van desde el 1 hasta el 2.5% sobre ingresos, recordar que eso es muy importante, mientras que en arrendamiento, al igual que en actividad empresarial, van desde el 1.92 hasta el 35% sobre la utilidad. En ambos regímenes vamos a acumular los ingresos cuando efectivamente los cobremos, es decir, al flujo. En materia de DIOT y contabilidad electrónica, en Reciclo no estamos obligados a hacer el envío de ambas declaraciones o informativas, mientras que en arrendamiento, si recibimos más de 4 millones de pesos, sí estaremos obligados. En materia de ingresos precargados, Reciclo ya nos precarga los ingresos, mientras que en arrendamiento todavía no, se tienen que llenar manualmente. En materia de deducciones, Reciclo, al ser un régimen que tributa sobre ingresos, no permite deducciones, mientras que arrendamiento, al manejar un porcentaje sobre la utilidad, sí permite ciertas deducciones que para el régimen amerita, tales como el impuesto predial, gastos de mantenimiento, intereses, sueldos y salarios, algunas inversiones, etc. Aquí cabe realizar una precisión que arrendamiento nos permite una deducción que nosotros le llamamos deducción ciega. Esto es que tú puedes deducir hasta el 35% de tus ingresos sin comprobación alguna, es decir, no necesitas FDI, no necesitas que sea estrictamente indispensable, simplemente por aplicarlo te da ese regalo la autoridad del 35% de tus ingresos como deducción. Sin embargo, si tú optas por esta deducción específico, renuncias a hacer las otras deducciones que ya mencioné, solamente puedes deducir tu impuesto predial. De ahí en demás, todas renunciarías y solamente aplicarías este 35% que hace que tu utilidad disminuya de una manera bastante interesante y que te genere un pago de impuesto menor. En materia de deducciones personales, en el régimen de Reciclo no permite que realicemos deducciones personales, después haremos un video de esto, pero ya las expliqué anteriormente, que son gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, aportaciones a la Afore, gastos de seguros médicos mayores, donativos, entre otros, ¿no? Mientras que en el régimen de arrendamiento sí podemos realizar este tipo de deducciones. En materia de pagos provisionales, mientras que en Reciclo ya son pagos definitivos, en arrendamiento tenemos que realizar pagos provisionales mensuales. Sin embargo, hay una facilidad que si no recibimos más de 10 UMAS por mes, por cuestiones de arrendamiento, podemos optar por presentar los pagos provisionales de manera trimestral. En materia de llevar contabilidad, en ambos regímenes nos obligan ya a llevar contabilidad. Anteriormente, en materia de arrendamiento, si optabas por la deducción ciega del 35% no estabas obligado. A partir de 2022 se reforma este artículo y ya todos los arrendamientos necesitan y están obligados a llevar contabilidad. En materia de buzón tributario, ambos regímenes tienen que tener dados de alta su buzón y estar pendiente de las notificaciones y mensajes que mande la autoridad. En materia de firma electrónica, en ambos regímenes estamos obligados a solicitarla, tramitarla y tenerla activa. Con lo que respecta a trabajadores, en ambos regímenes podemos tener trabajadores tanto en reciclo como en arrendamiento. Si tenemos trabajadores que nos apoyen ya sea con los mantenimientos, cobranza, administración, etcétera. Y obviamente vamos a tener que retenerles ISR y pagarlo y enterarlo a la autoridad. Esto también conlleva a que al tener trabajadores y tenemos utilidades, pues estamos obligados a pagarles PTU. En materia de retención de impuestos sobre la renta, cuando el arrendador le arrende a una persona moral, siendo reciclo, la persona moral le debe de retener el 1.25% sobre el ingreso, mientras que en el régimen de arrendamiento esta retención es más alta y llega al 10%. En materia de ser socios de empresas, de tener empresas, Reciclo no permite que seas socio de empresas más que en ciertas circunstancias, pero en su gran mayoría no es posible. Mientras que en arrendamiento tú puedes tener sociedades, puedes tener sociedades civiles, puedes tener asociaciones civiles sin no haber ningún problema.
En materia de operaciones con partes relacionadas, es decir, que si yo tengo una empresa, por ejemplo, le puedo rentar a mi empresa yo como persona física, Recico no lo permite, salvo ciertas interpretaciones, pero en su gran mayoría no es recomendable, mientras que en arrendamiento sí, si tú tienes un inmueble y se lo estás rentando a la empresa de la que eres socio, no va a haber ningún problema siempre y cuando estén a valor de mercado. En materia de recibir ingresos de otros regímenes, Recico solamente permite que recibas ingresos de sueldos y salarios e intereses y algunas enajenaciones de bienes, mientras que en arrendamiento puedes recibir ingresos de cualquier otro régimen y no va a haber ningún problema. Como un dato y precisión, en el CFDI que emitan de las rentas que perciban, tanto en reciclo como en arrendamiento, el reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta nos dice que el CFDI debe de contener la clave predial, el número de cuenta predial inmerso en el CFDI. Hay un complemento en el cual lo puedes llenar y ahí la debes de señalar. Y para terminar, ¿en qué recomiendo si un régimen o otro? Va a depender bastante del análisis y la planeación que realice tu fiscalista, tu contador, para ver cuál de los dos te conviene, en cuál pagas más y en cuál pagas menos. Yo recomiendo el régimen de arrendamiento cuando eres socio de empresas y tú le vas a arrendar a esa empresa porque, pues aparte que Recico no lo permite, pues vas a poder tener un beneficio interesante dentro de la empresa optando por la deducción ciega. O cuando tienes deducciones muy grandes, más que incluso la deducción ciega, que puede llegar incluso a generarte pérdidas en arrendamiento. Es muy raro, pero se llega a dar, sobre todo cuando hay demoliciones o cuando hay proyectos de inversión interesantes. Ahí pudiera darse una pérdida. De hecho, la ley, el propio reglamento prevé esto, que puedes deducir esta pérdida de tus otros ingresos, excepto por actividades empresariales y sueldos y salarios, si mal no recuerdo. Pero en esos casos, pues sí, te pudiera convenir un arrendamiento. Pero dado que por la propia naturaleza del arrendamiento los márgenes de utilidad son bastante amplios, creo que el reciclo es una mejor opción actualmente, salvo que te digo, te encuentres en los supuestos en que no puedas estar en reciclo o te convenga por algún consejo o alguna asesoría precisa de tu fiscalista que estés en arrendamiento. También es un régimen bastante cómodo y bastante interesante. O también si dices, bueno, no quiero estar presentando declaraciones mensuales y puedo optar por las trimestrales, pues también arrendamiento te pudiera convenir, aunque en costo no creo que sea tan conveniente. Pero en fin, si tú quieres aprender más, conocer más o tienes alguna duda, necesitas una asesoría, escríbeme en los comentarios, mándame un mensaje y platicamos. Hasta luego.